el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso es que el judaísmo mesiánico intenta mermar el poder de Cristo Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque sienten vergüenza. Y por eso que los eruditos y entendidos dicen no hay Dios, porque eso es imposible. Porque la palabra de la cruz es locura solamente a los que se pierden. A los que se pierden es locura. Eso lo vamos a mirar entonces ahora. A través de todos estos siglos hemos nosotros sido testigos cómo el evangelio, cómo la palabra de Dios se ha ido denigrando, ha ido bajando de categoría. Digo bajando de categoría porque lo entendemos, pero para aquellos que no entienden, al contrario, ha ido subiendo de categoría. Una vez un pastor conversó conmigo, un profeta me visitó y conversó conmigo un momento, y en su conversación me preguntaba a mí, me decía: pastor, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está llevando el ministerio? Y cuando escuchó que nosotros no tenemos la cobertura de ningún profeta y no tenemos la cobertura de ningún apóstol, él un poco más y se persina. Un poco más y dice: padre, no sé cómo se hace eso, pero ya me olvidé. Casi se persina y dice: pero no, pastor, usted está fuera de orden. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener la cobertura de un profeta y de un apóstol. Caso contrario, usted no está en nada. ¿Pero por qué? Y obviamente que yo sabía, pero solamente estaba jugando con él. ¿Pero por qué? Explícame. Y ahí me empezó a explicar todo lo que ellos conocen. Y una de las palabras que quedó grabado en mi corazón fue lo siguiente. Me preguntó: pastor, le hago una pregunta. Digo: claro, le hago una pregunta. Y esas son las preguntas que permanentemente se hacen hoy por hoy en los círculos, en esas conferencias pomposas acerca de profetas y apóstoles. Siempre se habla de este tema, que la iglesia se ha quedado atrás. El mundo ha avanzado a pasos agigantados y la iglesia está como tortuga detrás y no alcanza al mundo. Y el mundo y la modernidad ha avanzado y la iglesia se ha quedado detrás. No, la iglesia tiene que caminar a la par. ¿Han escuchado eso? Hey, ¿están acá? ¿O se fueron para el mundo? ¿O se me fueron para el mundo? A ver. Dice que el mundo va avanzando tecnológicamente y todo que ustedes conocen, la sociedad va avanzando y todo va avanzando y la modernidad va avanzando y la estructura social va avanzando, y dice, y la iglesia se va quedando. No, la iglesia tiene que ir a la par. El mundo avanza, la iglesia también tiene que avanzar. ¿Y de qué manera la iglesia tiene que avanzar? Tiene que modernizarse. La iglesia tiene que modernizarse. Y la iglesia tiene que hacer. No puede la iglesia quedarse atrás, seguir con lo mismo. No, por eso es que hoy ustedes van a observar iglesias donde existen iglesias hermosas que parecen coliseos, que parecen discotecas, que parecen todo menos una iglesia, con luces de colores, con esto, con una cantidad de cosas que están allí. Y ahora esos lugares están modernizados. ¿Para qué? Para que la iglesia que viene se sienta moderna y se sienta a la par del mundo. El día de ayer mi esposa estaba haciendo en la cocina, trabajando, y yo tomé a mi hijo más pequeño y me fui a la parte de afuera de mi casa, al patio, y me senté allí y puse a jugar con él un momento. Y tomé mi celular y mientras estaba observando me llegó un video que me mandaron. No voy a decir el nombre para evitar dañar a nadie. Un video que me mandó de un grupo de música. Y hice clic y me puse a escuchar. Y mi hijo era merengue. ¿Es merengue o no es merengue? Era merengue. Y empezó a contar: oye, pero que sí estaba, pero hermosísimo ese merengue. Y mi hijo es pequeñito, ¿no? Empezó a bailar, ¿sí? Empezó a bailar mi hijo. Y yo también: hágale, mi hijo, hágale, sí, es música cristiana, aleluya. Se acabó el merengue, apareció una cumbia. Y como que mi espíritu empezó a sentirse bien alegre.
Y luego apareció una salsa y como que quería, sí, ya mi hijo, poco a poco, sí, poco a poco con mi hijo, sí. Y luego escuchamos varios con mi hijo pequeño. Y mientras estaba escuchando, después me puse a pensar, oye, ¿esto adora a Dios de verdad? Y en la iglesia donde estaban cantando ese grupo, y con bailarines y todo, pero eso era igual al mundo. Me acordé lo que este pastor dijo: esta iglesia va a la par del mundo. O sea, el mundo cambia y la iglesia también cambia. El mundo se moderniza y la iglesia debe modernizarse. Eso era lo que me enseñó este profeta. Y usted sigue todavía con las predicaciones. No, el profeta dijo: usted está haciendo mal, no va a prosperar. ¿Por qué? Porque usted está tomando, mire, la ciencia dice que solamente 20 minutos una persona presta atención. De acuerdo a los estudios de marketing, el coach y todo ese tipo de basura que hoy por hoy se enseña, dice: no puede más de 20 minutos, 25 minutos presta atención. De ahí para allá ellos se fueron de viaje. Por eso que una predicación pasado de media hora ya no funciona, no sirve, no vale. Peor, una hora. Cuando yo le dije que nuestras predicaciones eran de hora y media, en otras veces de 2 horas, dijo: no, un error grande, usted va a terminar con la congregación. Tiene que ir a la par del mundo, debe traer grupos de música, debe invitar conferencistas, debe hacer esto porque es lo que el mundo hace. El mundo organiza conciertos, el mundo organiza todos esos programas, el mundo lo hace, la iglesia también. Por esa razón que hoy por hoy en las iglesias ya no parece iglesia, sino parece mundo. Hay uno de esos videos, el que estaba animando decía: vamos a saltar para Cristo. Yo también salté para Cristo con mi hijo. Pero estuve observando todo, mirando todo eso, y allí yo decía: Señor, cuán lejos verdaderamente está de conocer el evangelio de la cruz. Pero se abraza el evangelio de la gloria de una manera impresionante. Y uno se siente bien. Dijo un hermano acá en la congregación, se fue a otra iglesia y cuando lo encontré dije: hermano, ¿qué pasó? Lo que pasa es que me fui. Lo que pasa es que mis hijos no se enseñan en la iglesia, pero en la otra iglesia sí se enseña. ¿Por qué? Porque acá las predicaciones son muy largas y la música es poca. En cambio en la otra iglesia hay reunión de jóvenes, hay paseo de jóvenes, hay fogata de jóvenes, hay campamento de jóvenes. Y los jóvenes se pasan divertidos allá, y los cánticos, hay la administración y hay música, más música que la predicación. Entonces mi familia se siente bien. El evangelio de la gloria ofrece un lugar de bienestar. El evangelio de la cruz ofrece un lugar incómodo. Gracias por esos amenes, ¿No les gustó, cierto? Ustedes están pensando el evangelio de la gloria. No, el evangelio de la cruz es incómodo. Jesucristo dijo: hey, ¿tú quieres venir detrás de mí? Espérate un momento. En primer lugar, quiero que sepas que las zorras tienen guarida, las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre, o sea, yo, dijo Cristo, no tengo ni una piedra donde recostar mi cabeza. El evangelio de la cruz versus el evangelio de la gloria. Entonces, durante todo este tiempo, hoy por hoy, el evangelio se ha presentado como una motivación personal, como una palabra de positivismo. El evangelio se ha convertido en un evangelio mercantilista, que hoy se vende astillas de la cruz de Cristo, negocios de venta en la iglesia de la fe. No hablo de negocios particulares, sino relacionado con la fe. Que el turbante de María, que aguas del río de Jordán, pastores que se dedican a hacer tour para llevar a la nación santa. Negocios, se convirtió en un mercado el evangelio hoy por hoy. Pacta para que Dios te dé, haz esto para que Dios haga lo otro.
negocio, se convirtió en una industria el Evangelio de la Gloria. Libros y libros, las bibliotecas cristianas, es un peligro hoy por hoy para entrar a una biblioteca cristiana. Yo fui muy adicto a las bibliotecas cristianas. Tengo una adicción a la lectura. Me encanta leer, leo mucho, leo bastante. Y no lo digo por arrogancia, sino para ponerte un ejemplo. Siempre he visitado las librerías cristianas para tomar libros para llevar y leer. Por esa razón conozco muchos de los libros que he leído, libros que anteriormente leía y lo tomaba con gloria, con alegría. ¿Qué libros para motivar, que motivan el alma? Increíble, este libro es espectacular, hasta ahora los tengo.